Vamos a imaginar por un momento al hombre más poderoso, rico y sabio del mundo. O sea, lo tiene absolutamente todo. Palacios deslumbrantes, un poder político increíble, bueno, y un intelecto que asombra a las naciones vecinas. Un perfil que hoy en día, vamos, llenaría todas las portadas. Totalmente. Pues un día este hombre se sube a un escenario, mira a una multitud que está ahí súper expectante, suspira y dice que todo esto es una absoluta pérdida de tiempo, que es humo, o sea, que es vanidad. Menudo jarro de agua fría para la audiencia, claro. Fíjate, hoy vamos a hacer una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes, y los textos de hoy son unos apuntes académicos interesantísimos sobre literatura sapiencial bíblica. Sí, concretamente nos centramos en la unidad 5, el libro de Eclesiastés. Exacto. Y nuestra misión en el análisis de hoy es descubrir cómo un texto tan antiguo, que además en su momento fue tildado de superpesimista y oscuro, esconde en realidad un mensaje tremendo para nuestra sociedad moderna. Es que es un mensaje que sigue resonando, ¿eh? De una forma brutal. Muchísimo. Y quiero avisar a quienes nos escuchan de que hoy no se van a encontrar con el típico texto teológico reconfortante, lleno de respuestas fáciles, para nada. No, no, desde luego que no. Hoy traemos un tratado filosófico que aborda el aburrimiento, el materialismo y la crisis existencial en estado puro. Así que, bueno, vamos a desgranar esto. Y para empezar, tenemos que mirar la firma de esta obra. Claro, el autor. Eso es. El autor se presenta con un título muy particular, que es Coelet. ¿De dónde sale esta figura y por qué decide arrancar su discurso así, destrozando las ilusiones de todo el mundo? Pues a ver, es el punto de partida perfecto para entender la magnitud de esta obra. El término Coelet, o sea, viene del hebreo y se traduce literalmente como el que convoca o el que se dirige a una asamblea. Como un orador, ¿no? Exacto, estaríamos hablando en su contexto histórico de un orador público, un maestro moralista o un predicador filosófico, alguien que cuando toma la palabra lo hace con una autoridad innegable. Ya. Y por lo que veo en las fuentes, tradicionalmente a esta figura se la ha identificado con el rey Salomón, ¿verdad? Sí, tradicionalmente sí, precisamente por esa descripción del hombre que lo ha experimentado y poseído absolutamente todo. Aunque, bueno, existe un debate fascinante en los textos entre los historiadores y lingüistas. Sobre si fue él realmente o no. Sabio posterior que, bueno, utilizó la figura del rey como un recurso literario. Para darle más peso a su argumento, claro. Claro, tiene sentido. Pero, o sea, francamente, supongo que el nombre exacto en el carnet de identidad pasa a un segundo plano cuando analizamos el peso de lo que está diciendo. Totalmente. Porque estamos ante la cúspide de lo que se conoce como literatura sapiencial. Y creo que merece la pena detenernos un segundo ahí. Como apasionada de la historia, estoy segura de que cuando la gente piensa en textos antiguos o sagrados, suele imaginar listas de leyes, mandamientos muy estrictos o, no sé, relatos épicos de milagros. Sí, es lo habitual. Pero la literatura sapiencial juega en otra liga completamente distinta, ¿verdad? Totalmente distinta. O sea, la literatura sapiencial no intenta dictar leyes religiosas ni relatar la historia de una nación. Su objetivo es interpretar la realidad cruda y dura. Fíjate. Busca diseccionar los problemas del día a día, entender el comportamiento humano y, en última instancia, buscar el sentido de la vida en medio del caos. Madre mía, casi nada. Ya ves. Y en el caso del libro de Eclesiastés, el autor llegó a este propósito al extremo absoluto, porque plantea interrogantes filosóficos profundísimos sobre la naturaleza de nuestra existencia humana. Y además lo hace bajo un prisma implacable, ¿eh? El tema central y único es la absoluta vanidad de las cosas de este mundo. Así es, no ofrece respuestas fáciles. De hecho, lo fascinante aquí es que lo que hace es mirar de frente la frustración humana y validar ese sentimiento. Es como si Coelet fuera un conferenciante moderno, pero de estos que se sube a un escenario no para motivar a la audiencia con frases positivas, sino para desarmar todas sus ambiciones terrenales de un plumazo. ¡Qué buena analogía! Nos dice básicamente que si intentamos extraer un significado último y eterno de las cosas temporales, pues nos vamos a estrellar contra un muro de hormigón. Es una honestidad brutal. Pero claro, aquí me surge una duda. ¿Cómo encaja un libro de tono tan filosófico y aparentemente desilusionado dentro de los escritos sagrados? Bueno, la realidad es que estuvo a punto de no encajar. Estuvo a punto de ser descartado. ¿En serio? Sí, sí. Y aquí es donde la historia se vuelve apasionante. Las fuentes nos trasladan al año 90 después de Cristo.
Imaginemos la escena. Un concilio de rabinos y eruditos judíos extremadamente conservadores reunidos en la ciudad de Jamnia. Vale, el famoso concilio de Jamnia. Exacto. Su misión era revisar y consolidar definitivamente el canon hebreo, o sea, esa lista oficial de textos sagrados. Y cuando llegó el turno de revisar Eclesiastés, pues la tensión en la sala debió ser enorme. Me lo imagino perfectamente. Un grupo de eruditos leyendo un texto que básicamente te dice que todo da igual, porque al final nos morimos. Las alarmas debieron sonar por todas partes, claro. Ya te digo, las críticas fueron feroces. Muchos de estos rabinos argumentaban que el libro era excesivamente escéptico y pesimista. Decían que leerlo producía una sensación de materialismo, fatalismo y desilusión. O sea, parecía un texto peligroso desde la perspectiva tradicional. Completamente. Parecía contradecir la esperanza. Sin embargo, tras un debate intensísimo, decidieron mantenerlo. Y los textos nos dan 5 motivos principales que justifican su lugar como texto inspirado. A ver, cuéntanos. Primero, se dieron cuenta de que refleja perfectamente el pesimismo de un hombre sin una comunión óptima con Dios. Ah, o sea, retrata una crisis espiritual real. Exacto. Segundo, el libro intenta adaptar la religión tradicional hebrea al pensamiento contemporáneo de su época. Usa su mismo lenguaje. ¡Qué inteligente! Tercero, muestra la visión de un creyente que busca sentido, pero con una revelación limitada. Y el cuarto punto es clave. Es el libro sagrado que le habla directamente al hombre moderno. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque es súper irónico que las mismas razones por las que casi lo censuran en el año 90, me refiero a ese materialismo y esa desilusión, sean exactamente los rasgos de nuestra sociedad moderna, Es que es un retrato calcado. como el hedonismo y sobre todo ese aburrimiento tremendo. Totalmente. Y por eso lo mantuvieron. Porque el autor utiliza esa revelación limitada de forma muy intencionada. O sea, se pone en los zapatos de esa persona para conectar con ese sentimiento de vacío absoluto. El vacío de los que basan su vida solo en placeres y conocimiento terrenal. Eso es. Valida el sentimiento de vacío porque sabe que es real. Cuando alguien alcanza la cima del éxito, gana todo el dinero del mundo y de repente se queda mirando al techo y piensa, y ya está. Uf, tremendo. Y para ilustrar este vacío de forma metódica, el autor utiliza una metáfora visual que estructura todo su argumento. Habla constantemente de la vida bajo el sol. Una imagen potentísima. El propósito principal en los capítulos parece ser demostrar lo vacía que es la vida del hombre bajo el sol. Que entiendo que es una forma de decir una vida de tejas para abajo, ¿no? Sin una revelación de Dios. Exactamente. La vida bajo el sol es la vida observada exclusivamente desde la óptica material. Y lo que hace Quetelet es ir derribando pilares. En el capítulo 1, ataca el pilar de la naturaleza y la ciencia. La ciencia también. Sí, argumenta que Dios puso en el hombre el deseo inquieto de investigar, para acercarle a Él. Pero si ese conocimiento se queda atrapado bajo el sol, si es un fin en sí mismo, acaba siendo agotador y vano. O sea, la ciencia por sí sola no te da el sentido último. Claro. Y en el capítulo 2 se lanza por los placeres y la sabiduría mundana. Nos dice que el esfuerzo humano es vanidad. El hombre está frustrado intentando alcanzar lo inalcanzable. De aquí es inevitable pensar en la cultura del esfuerzo, ¿verdad? La famosa hustle culture de hoy en día. Totalmente. Porque la sociedad nos dice que hay que optimizar cada minuto, acumular másteres, ahorrar un montón de dinero. Y Eclesiastés básicamente le dice a quienes escuchan que da igual, que sin importar cuánto acumules, llega el capítulo 9 y la muerte iguala a todos. Es el gran ecualizador, sí. Te iguala seas el director de la empresa o el becario. Es un ataque directo a la ilusión de control. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos la estrategia del pesimismo del autor. No es que quiera deprimirnos sin más. Él quita todos los apoyos terrenales de forma deliberada. Vale, ¿con qué fin? Para demostrar que esa insatisfacción crónica, ese agujero que ninguna compra logra llenar, es en realidad una herramienta divina. El aburrimiento como herramienta divina. Fíjate, sí. Porque nos obliga a levantar los ojos por encima del sol. Si el mundo material pudiera darnos plenitud total, nos conformaríamos. Nunca miraríamos hacia arriba, hacia Dios. Vale, entiendo el mecanismo. Destruir lo temporal para revelar la necesidad de lo eterno. Pero aquí me pongo en el papel de abogada del diablo, ¿eh? A ver, dime. Si todo esfuerzo bajo el sol es vanidad y la muerte nos alcanza a todos, ¿qué le queda por hacer al ser humano mientras está vivo? O sea, ¿no es esto una invitación a caer en un nihilismo brutal y no salir de la cama?
Pues podría parecerlo. Pero sorprendentemente, el libro no termina en desesperación. Ese es el error de sus críticos. A medida que avanzamos, el autor empieza a reconstruir. Ah, vale, menos mal. En el capítulo 3, por ejemplo, introduce la soberanía de Dios sobre los tiempos y los desórdenes sociales. Nos recuerda que hay un ritmo que escapa a nuestro control. Claro. El capítulo 5 reflexiona sobre las paradojas de la vida. Y en el 8 examina la inexorable ley divina frente a las injusticias. Y de ahí saca 3 conclusiones prácticas fundamentales. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cuáles son esas conclusiones para aplicar? La primera es la aceptación de la realidad. La satisfacción absoluta no viene de la sabiduría, ni de los placeres, ni de las riquezas del mundo. Vale, esa es la demolición de la que hablábamos. Exacto. Y una vez aceptas eso, llega la segunda conclusión. Debes disfrutar de lo que Dios te ha dado, disfrutar de los alimentos, de la familia y del trabajo diario. Fíjate, me resultó súper curioso. O sea, el libro da un giro sorprendente. Después de tanta filosofía oscura y de construir el universo entero, su consejo es: siéntate a comer con tu familia y disfruta de tu jornada laboral. Es maravilloso. Parece casi demasiado simple, ¿no? Pasa de una crisis cósmica a lo más ordinario y doméstico. Puede parecer simple, pero resume la genialidad del mensaje. Al aceptar nuestras limitaciones humanas y dejar de buscar lo inalcanzable en la tierra, nos hacemos libres. Libres de expectativas irreales, claro. Exacto. Dejas de exigirle a tu trabajo o a tu cena que sean el sentido último de tu existencia. Y al liberarlos de esa carga, puedes disfrutarlos de verdad como lo que son, dones simples de Dios. Qué bonito eso de quitarles esa carga, pero entiendo que hay una tercera conclusión para cerrar, ¿no? Sí, la que le da el marco definitivo. Sobre todas las cosas, el deber supremo es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Temer a Dios en el sentido de reverenciarlo, supongo. Y habrá una justicia final que pondrá todo en su sitio. Y ese es el quinto motivo que justificó su canonización, como decíamos antes. Es un equilibrio perfecto. Te dice que disfrutes del presente, sin agobios, pero manteniendo la responsabilidad moral porque hay un horizonte eterno. Exactamente. Disfrutar sin caer en el hedonismo irresponsable. Pues creo que ha sido un viaje alucinante. Para recapitular un poco, hemos arrancado descubriendo la figura de Coelet, ese orador que se sube al estrado para cuestionar todo nuestro éxito humano. Un personaje provocador, sin duda. Luego hemos visto la controversia de un libro que casi es censurado en el año 90 por escéptico, y cómo sobrevivió gracias a esa brillante táctica de usar la desilusión terrenal para apuntarnos hacia lo divino. Totalmente de acuerdo. Pero, bueno, antes de despedirnos, quiero lanzar un pensamiento provocativo final. Una idea para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas por su cuenta. Me parece estupendo, a ver. Basándonos en esa idea del texto de que el hombre está frustrado intentando alcanzar lo inalcanzable, si Coelet sentía que la avalancha de ciencia y conocimiento de su época terminaba en aburrimiento y futilidad sin Dios, ¿qué pensaría hoy de nuestra sociedad hiperconectada? Buf, se quedaría a cuadros. Que en su época serían impensables, y sin embargo registramos los niveles históricos más altos de vacío y ansiedad existencial. Es una paradoja tremenda. Quizás sea la prueba definitiva de que seguimos necesitando levantar la mirada por encima del sol. Ahí lo dejamos para reflexionar. Una gran reflexión para cerrar, desde luego. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer, como siempre, analizar estos apuntes con tanto detalle. Nos despedimos con mucho entusiasmo hasta el próximo análisis. Un saludo. Hasta la próxima.